Am, Muy bien, este tema es fuerte, está basado en Ezequiel 8, profecías en proceso de cumplimiento, es para hoy. A veces creemos que las profecías del Antiguo Testamento solamente le corresponde a los del pasado. No, las profecías tienen el cumplimiento en el momento que se le está entregando al profeta, en el momento que Dios está transmitiendo ese mensaje. Y procede vuelve a repetirse en varias ocasiones y hasta el final, hasta el cierre de la gracia. Es un mensaje fuerte, trataré de ser prudente. Son imágenes fuertes y se recomienda discreción. Seré prudente y no daré muchos detalles, pero sí creo que al buen entendedor pocas palabras. ¿Por qué? Porque hablo con los que conocen la ley. Así que, si pueden también tomar nota. Hay que recordar que la Biblia se lee en primera persona singular y tenemos que comprender el método historicista. Una iglesia que no tiene el método historicista no puede estar respaldada por las Sagradas Escrituras. Entonces, voy a ir a la presentación. Les sugiero paciencia. Voy a tratar de ir no tan rápido, pero tampoco tan despacio. A nuestro Señor Jesucristo no se le escapó nada en cuanto a cómo iba a proceder su iglesia. Cuando se reunió con la samaritana, fue muy claro y específico, dándole un mensaje a ella para nosotros. Eran enemigos los samaritanos y los hebreos, pero Jesús se acercó a ella porque tenía un plan de salvación también para ellos. O sea, no era los judíos pensaban que eran para ellos nada más, muy egoístas. Se acercó a ella y después de un diálogo que comparte con ella reconoce que mínimo Jesús es profeta, pero sabe que es enviado de Dios por sus palabras, su sabiduría. Así que ella le pregunta, ustedes los judíos dicen que ahí en su templo hay salvación, refiriéndose a la enemistad que había entre dos pueblos. Y ella no entendía qué pueblo le agradaba a Dios. Y sigue diciendo ella, pero nosotros decimos que aquí, en donde está el pozo que nuestro padre Jacob nos heredó. ¿Tú qué opinas, maestro? Jesús la mira con ternura, le dice, mira, hija, la hora viene, refiriéndose a nosotros hoy en el presente. Y ahora es, refiriéndose a él. Dice, cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni allá. Es decir, en ninguna asociación religiosa específica, sino que me adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, verdaderos adoradores, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí los presido. El espíritu de profecía lo amplía en una cárcel, abajo de un árbol, en un desierto, en un bosque. Cristo se estaba asegurando de que nosotros no nos volviéramos religionistas y que de pronto, si un día íbamos a ser expulsados de la sinagoga, no nos sintiéramos desamparados. Ahora bien, el santuario terrenal tuvo su cumplimiento exactamente en el sacrificio expiatorio. Ahora bien, los discípulos sabían que no iban a sentarse en un templo. ¿Por qué? Jesús les dijo, vayan. ¿Qué significa vayan? Muévanse. Vayan, muévanse, hagan discípulos en mi nombre. Entendieron muy bien el método de sembrar, regar y cosechar. Pedro siembra, Juan riega, Pablo riega, Epéneto siembra, Bernabé siembra, se arma un grupo, salen dos o tres firmes en la doctrina, salen a predicar otro lado, a armar otro grupo, son apoyados por los recursos de los hermanos, se asignan tres, quizá otros dos que vayan al sur, otros al norte,
El propósito de ellos era angustioso porque estaban, estaban finalmente entendidos en los tiempos. De la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos, ¿se acuerdan? Entonces ellos sabían que nada era de ellos. Vendieron sus casas. Nicodemo ayudó con sus riquezas para el avance de la obra. José de Arimatea hizo lo mismo. Ellos sabían que nada era de ellos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Terrible la historia, el desenlace. Quisieron mentirle al Espíritu de Dios, ¿verdad? Vendiendo su propiedad y no entregaron lo que habían prometido. Y eso creo que la historia ya la saben. Pero nada era de ellos, todo lo usaban para el avance del Evangelio. Así que ellos entendían que ahora el templo, mientras Jesucristo había ascendido al santuario celestial, lo dice Hebreos 8, 9 y 10, ellos, su adoración sería en espíritu y en verdad, en la mente, en el cuerpo y en espíritu y en verdad. A ver, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Entonces, temed a Dios significa obedecer a Dios. ¿Con qué le obedezco? ¿En dónde está mi obediencia? ¿En dónde está mi lóbulo frontal, mi conciencia? En la mente, ¿ok? En mi lóbulo frontal. Así que yo debo de obedecerle porque la mente es la capital del cuerpo. Darle gloria ¿con qué? Con el cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquel que destruye el cuerpo, dice, Dios también lo destruirá. Hermanos, es tan importante las leyes de salud como los 10 mandamientos. Él lo dijo, está en Consejo sobre Régimen Alimenticio. El violar las leyes de salud equivale a violar la ley de Dios. ¿Qué mandamiento específicamente? El sexto, no matarás. Cuando nosotros comemos alimentos prohibidos, estimulantes, irritantes, estamos suicidándonos, ensuciando el templo de Dios. Por eso hay tanta... ¿Sabían ustedes que la intemperancia nos lleva a la idolatría? Oh, seguro que sí. Fíjense, hay estudios científicos que no están basados en la Biblia, pero científicos, que han determinado que un alimento determina mis acciones en ese día. Así es. Y lo dice el mundo secular. Pero ¿de dónde lo entendieron? Pues de la Biblia, porque Dios lo dijo, ¿verdad? Mas si coméis o bebéis, hacedlo, ¿qué? Para la honra y gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a pasar por ahí. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo hebreo que salió de Egipto? ¿Qué no exigían las ollas de Egipto? ¿Y cómo era su espíritu? ¿Cómo era la actitud de ellos, su carácter? Violentos, eran muy agresivos. Por eso Moisés se vio obligado a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, porque eran muy agresivos. Y eran bien idólatras, luego hicieron un becerro de oro al pie del monte Sinaí. ¿Por qué la idolatría? ¿Por qué la agresividad? Por su apetito desenfrenado. El problema está en la abundancia. Los mecánicos, abogados, negociantes, hombres de cualquier profesión se educan a fin de llegar a dominar su ramo. Entonces, ¿deben los que siguen a ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse al servicio, ignorar los medios y recursos que han de emplearse? La empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. A fin de conducir a las almas a Cristo, debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente, porque es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, los buenos o malos,
tienen su origen en la mente, la misma mente con que adoramos a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al alajero que contiene este tesoro, este cerebro. Los nervios del cerebro que se relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y afecta nuestra vida más íntima. Hermanos, la mente es el único medio que Dios tiene que tenemos para comunicarnos con Dios y que Él se comunique con nosotros. Cuando un cuerpo está enfermo, esa mente está atrofiada. Y la mente ya no puede discernir. El estómago tiene neuronas. Está comprobado, hay una profesión reciente en Europa, neurogastroenterología, porque se han enterado de las neuronas en el estómago y que somos lo que comemos. Durante miles de años Satanás ha estado estudiando cómo funciona la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Mediante las sutiles actividades que despliegan en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. Hermanos, en este plan, el Padre es la cabeza del Hijo. El Hijo es su misma presencia en nosotros, la cabeza de la iglesia. Y Él, como cabeza de iglesia, desea que nosotros, como el cuerpo, podamos funcionar en coordinación. Únicamente la mente y el corazón que hayan sido purificados por la santificación del Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. Cuando una persona ya no puede discernir, ya se ha retirado el Espíritu de Dios. Y a lo malo le llamarán bueno. Por eso hay tanta locura en este mundo. Creo que hemos sobrepasado los pecados de los antediluvianos y de Sodoma y Gomorra. Ahí está el santuario. Me harán un santuario y habitaré entre ustedes. Qué hermosos deseos. No tenía necesidad, pero él quería habitar entre medio de su pueblo y les enseñó cómo. Dice 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo sagrado, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se dan cuenta? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Somos templo del Dios vivo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sin embargo, tuvo doble cumplimiento, porque el mismo templo que había sido edificado para adorarle, cuando lo sacaron de ahí, después del año 70 no quedó piedra sobre piedra. En Hebreos 8, del 1 al 10, Dios desea poner su ley en nuestra mente. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes lo escriben. ¿Sabían ustedes que la misma figura o forma del cerebro es similar a los intestinos? Es increíble.
Y saben ustedes que cuando nosotros consumimos azúcar, las glándulas del placer se motivan, se encienden, estamos siendo estimulados. Y el paladar se va pervirtiendo por el uso de azúcar, de sal refinada y sus excesos, y de condimentos mal combinados, porque aunque sean naturales, cuando uno los combina, se activa un nuevo químico, y eso pasa con las frutas también. Si como cítrico y dulce, estoy activando un químico que es peligroso para mi hígado sobre todo. ¿Por qué? El cuerpo ya en sí genera su propio alcohol. Es la fermentación, se fermenta dentro por los ácidos gástricos. Cuando uno consume cítricos, una piña y una manzana al mismo tiempo, estoy provocando un exceso de fermentación que si sigo violando esa ley de salud, voy a terminar con cirrosis hepática. Porque no conocemos nuestro cuerpo, porque no conocemos bien cómo se debe comer, aunque es bueno, pero no debemos combinar de todo y hay que usar porciones. Hablemos de Ezequiel 8, la idolatría. Dios le reveló al profeta Ezequiel en visión cómo iba a estar su templo, el templo que fue dedicado para la adoración de él. Pero recuerden esto, este mensaje es simbólico, se refiere también a nosotros, a nuestros cuerpos, a la idolatría. Y recuerden, cuando digo idolatría, no estoy hablando de imágenes inertes solamente, sino que estoy hablando de la ley espiritual, como lo habla Patriarcas y Profetas. Todo tiempo, actividad, objeto que me aparte de Dios, ya hice un Dios, ya hice idolatría. Incluso el trabajo llega a ser ídolo para muchos. ¿Saben? Así es como lo determinan los agnósticos. ¿Y sabían ustedes que los egipcios consideraban la glándula pineal y esta activa, también se activa con la amígdala? El tercer ojo, por eso es un símbolo mundialmente conocido, el ojo que todo lo ve, porque ellos creían que por medio de ese ojo podrían controlar la mente de todos los ciudadanos. Y de ahí surgieron bastantes símbolos y bastantes ritos satánicos. Ellos sabían que si estimulaban la glándula pineal y la amígdala, podrían pervertir la mente. Como leímos, dice la hermana White, que acabo de leer, Satanás ha estado estudiando nuestra mente y sabe cómo funciona. Él estuvo allá cerca en la creación del hombre. Satanás no puede leer nuestra mente. Dios le quitó ese poder. ¿Cómo sabemos? Bueno, Daniel, Nabucodonosor, solo fue el único Dios por medio de Daniel que pudo revelarle el sueño. Los chamanes, los videntes no pudieron. En eso nos basamos. Pero saben, cuando no estamos con Cristo, cuando no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces sí van a poder leer nuestra mente. Ya lo están haciendo con la inteligencia artificial. He llegado a enterarme de que tan solo con pensar en un producto o servicio, te aparece en tu teléfono. Te empiezan a salir comerciales. Antes era, hablabas, por ejemplo, un conocido hablaba de un baby shower para su esposa. Se lo comentó a alguien, no por teléfono, en persona. Al rato le estaban surgiendo los comerciales en el teléfono acerca de regalos y productos que se pueden dar en un baby shower. Y fue cuando le dije, yo sé, he escuchado también de cuando solamente lo piensan,
y aparecen. ¿Por qué? Porque están violando las leyes de salud. ¿Y saben ustedes que ahora se puede dominar la mente? Y que hay tecnología y que han estado practicando mucho con la telepatía, la telequinesis, comunicación extrasensorial, pero se puede lograr, sí, sí. Científicos españoles y estadounidenses lo han demostrado. Pueden insertar un microchip en el cerebro y estimular alguna glándula, algún sentido. Incluso pueden, dicen ellos, detener alguna enfermedad como el mal de Parkinson mediante el toque por medio de unos componentes electrónicos a alguna parte del cerebro. Ya lo están logrando, ya lo están logrando. Voy a avanzar. Pero hay un falso santuario y lo podemos ver en Isaías 16:12. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Amós 7:9. Dice, no profetices más en Betel porque es santuario del rey, capital del reino de Jeroboam, un apóstata. Ezequiel 28:18 también. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Es decir, Dios está relacionando el santuario celestial con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, la cabeza representa el lugar santísimo, nuestro cerebro, que es la capital del cuerpo. Por eso en el arca del pacto está el maná, que tiene que ver con la dieta del pueblo remanente. Génesis 1:29. Y luego tiene que ver con el sacerdocio, la vara de Aarón. Y luego tiene que ver con la ley. La ley moral, la ley espiritual es en la mente. Los 10 mandamientos tenemos que tenerlos grabados en la mente. Y nuestro cuerpo, nuestro pecho, nuestro diafragma, nuestro cuerpo, la parte del ombligo hacia el cuello, representa el lugar santo. Y saben, en el lado izquierdo tenemos el corazón. Y entrando al santuario, del lado izquierdo, ¿qué había? Está en Apocalipsis. El candelabro, que representaba el Espíritu de Dios. Era de oro puro, alimentado con aceite de olivo. Y en la parte de abajo, del ombligo hacia abajo, el atrio. ¿Y qué representa el atrio? El sacrificio. Es impresionante. Es más, cuando respiramos, se pronuncian las letras HW a Yahweh, JW, HW, cuando el diafragma se contrae para respirar, inhalar y exhalar. Pronunciamos las letras consonantes de Yahvé, de Jehová, pero sin las sílabas, las sin Consonantes. las sí, las consonantes son las que hacemos ese sonido cuando respiramos. Solamente las consonantes. Gracias. Ahora bien, ¿se dan cuenta por qué en la tiara del papado aparece también aquí Norberto Rivera, un arzobispo que hizo mucho daño a México? Y aparece con su tiara y un ojo que todo lo ve. Y representa esa tiara al dios Dagón, al dios pez. Y en el billete del dólar también está el ojo que todo lo ve.
hay mucho simbolismo en esto y no voy a entrar en esos detalles, pero ellos están tomando símbolos paganos desde los egipcios y desde Babilonia. El Islam también usa el ojo que todo lo ve. Enfrente del Tribunal de Justicia del Vaticano hay una piña de un pino que representa la glándula pineal, una piña del pino, por eso es la glándula pineal. Y lo vemos ahí en el bastón que porta el Papa, también tiene una piña. Y también vemos ahí um, a ídolos paganos, fenicios y egipcios con esa piña que representa la glándula pineal. La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro de los vertebrados. Produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto los mismos como, como circadanos, como estacionales. Su forma se asemeja a un pequeño cono de pino, de ahí su nombre, y está ubicada en el epitálamo, cerca del centro del cerebro, entre los hemisferios, como dice, metida en un surco donde las dos mitades del tálamo se unen. Tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Y los egipcios creían que por medio de la manipulación de la glándula pineal podrían estimular también la actividad sexual. Creo que aquí mismo está en la parte de abajo. La glándula pineal tuvo un papel importante en la filosofía de René Descartes al considerarla desde una perspectiva dualista como el asiento principal del alma y el lugar en el que se forman todos nuestros pensamientos. En ese mismo sentido, Descartes especuló que su filosofía estaba inducida en la sensación, la imaginación, la memoria, y que la causa de los movimientos corporales. Sin embargo, algunos de sus supuestos anatómicos y fisiológicos básicos estaban totalmente equivocados, no solo de acuerdo a estándares actuales, sino también a la luz de lo que ya se conoce, que ya se conocía en su tiempo. Bien, miren lo que dice aquí en ese en otra, mismo en ese diccionario. Miren lo que dice el uso médico. La melatonina ha sido estudiada como un tratamiento potencial del reflujo gastroenterológico, cáncer, trastornos de la inmunidad y enfermedades cardiovasculares, como la depresión, trastorno afectivo estacional, trastornos del sueño, del ritmo circadiano, disfunción sexual e insomnio en los ancianos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Miren, los egipcios se dieron cuenta porque practicaban ellos con los muertos y con los vivos, como lo hizo Hitler. Si hacen el corte en medio de la cabeza, empezando entre mis dos cejas, con una cortadora muy filosa, cortaban el cráneo, todo, hasta llegar con la columna, bien partido el cráneo. Al abrirlo, se notaban ahí la masa encefálica y en medio la glándula pineal tenía forma de ojo, así como lo están viendo en esa gráfica. Y de ahí se formó la idea del ojo que todo lo ve.
Se encuentra físicamente justo en el centro de nuestro cerebro, tiene forma de un el fruto del árbol y del pino, por eso se llama pineal, y de un ojo y del fruto de un pino. Ahora bien, Satanás sabía cómo desviar al pueblo de Dios mediante el control de esas glándulas del placer. Usaban imágenes, símbolos, simbólicas para el sexo. Y en sus fiestas que terminaban en orgías, estaban regidas de acuerdo al ídolo. Si ven ahí a Baal, también le ponían forma de mujer, pero con sus garras de águila, de búho. Y a los lados tenía búhos, que eso lo usan los satanistas. Está en el billete del dólar un búho. Representa a Lucifer, debido a que el búho es un ave de rapiña, puede mirar en las tinieblas y puede girar su cabeza a 360 grados, para los dos lados en fracción de segundos. También han usado el conejo como símbolo de reproducción y por eso en el Easter, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, el huevo que pintan y que lo tienen que esconder para que que lo encuentre, pues obviamente esto es una ceremonia pagana que tenía que ver con el sexo, la orgía. Todas sus fiestas terminaban en orgía. El obelisco es un elemento que simboliza el falo del dios solar egipcio. Un obelisco es un símbolo fálico, símbolo de la energía masculina, solar y sobre todo un lugar que se convierte en un centro acumulador de determinado tipo de energía. Es además un símbolo pagano. Eso lo trajo Calígula, el emperador romano, del año 38 al 41 más o menos, y lo plantó exactamente donde está la plaza que le llaman de San Pedro en el Vaticano, donde se encuentra el círculo, el reloj solar que marca el solsticio y el equinoccio. Y en realidad representa un símbolo sexual. Ahorita vamos a ver lo que hace el Papa desde su balcón en torno a esa imagen satánica que, por cierto, para ofender a Dios le pusieron una cruz encima de ese obelisco. Y lo tiene Washington también, y lo tiene Argentina, lo tienen casi, muchos países lo tienen ahí como monumento. Ahí lo tienen en Washington, en Egipto y el Vaticano. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vista lonja. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde la resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la comunidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero la encarnación del Hijo de Dios se cumple, el propósito del cielo, Dios mora en la humanidad mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como un santuario del Espíritu Santo. Estamos hablando de Ezequiel 8 también. Miren cómo el enemigo también copia en su santuario. Él ensució su santuario, lo leímos, ¿verdad? Y también tiene ese orden y lo está sembrando en las mentes
de las personas a través de los distintos medios de comunicación que son utilizados solamente para perder el tiempo o para satisfacer la curiosidad, la sensualidad. Estos medios de comunicación pertenecen a los jesuitas. Y el animal más inmundo que Dios aborrece en Levíticos 11, el cerdo. Muchos dicen es que yo he comido pescado, sí, pero cuando los están creciendo en lagunas, en ¿cómo se dice? Granjas especiales para los peces, les dan de comer alimento procesado, también con desechos del cerdo. Las gallinas también están volviendo a los animales carnívoros. A las vacas también les dan esos alimentos para que engorden. Y aquí tenemos también lo que es más popular, la cafeína, el ácido fosfórico que contiene la soda esta de color oscuro, preservantes artificiales, no usan azúcar de caña, sino aspartame, saborizantes, colorantes artificiales. Así que cuando a ¿por qué la gente se enferma más en invierno? Porque consumen harinas refinadas en diferentes formas de productos, pan, y se consume, es cuando se celebra más. En esas fiestas hay más glotonería. ¿Qué se consume más? Alimento chatarra, refrescos dulces, alcohol, pasteles. Entonces el sistema inmunológico se debilita. Vienen las gripas, gastritis, colitis, hemorroides, diabetes. ¿Se acuerdan del libro Números 25, lo que ocurrió? La amalgama con los Israel y los moabitas. Fue terrible esa parte. En este ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados a las fieras del desierto. Este territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes. En el culto público de Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. ¿Sabían que el ritual las fiestas de cumpleaños, el pastel y la vela son símbolos paganos? Que el pastel representaba la luna y la vela encendida representaba el falo del hombre, el sol, que iba a embarazar a la luna. Y después se dijo que eran las velas de acuerdo a los años que cumplían. Pero es un acto pagano, satánico. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos. Después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma, y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios. Llamar la atención a costumbres y ritos paganos, inducirles a la idolatría, ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Hermanos, el enemigo entra de una manera sutil. Sutil. ¿Se acuerdan? Balaam y Balac, el rey Balac de los moabitas, que vio en el valle
El pueblo hebreo asentado ahí en sus campamentos, sorprendido de una disciplina, limpieza, orden que tenían. Y dijo, no voy a poder vencerlos. Pero dijo, ya sé, voy a traer a un profeta del Dios de ellos. Y trajo al profeta Balaam y lo trajo con regalos. Y este se corrompió, apostató de la fe. Miren, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. ¿Se acuerdan lo que hizo Aarón también? Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en las festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Patriarcas y Profetas 4:30. Ahora, miren qué interesante. Como Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios y se lo dijo a Balac, no puedo maldecir a un pueblo que Dios bendice, nadie puede. Pero como su ambición era más grande que el amor hacia Jehová y su obediencia, prefirió los tesoros de este mundo, los placeres mundanos. Y Balaam se corrompió. Y le dijo, mira, 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 sí, te voy a dar la clave. Te voy a dar la clave. ¿Cómo los puedes matar? Yo no puedo maldecirlos, pero con la clave tienes suficiente. ¿Cómo? Ya le tuvo que explicar, me imagino, que es pecado, ¿verdad? Transgresión de la ley. Entonces, mira, el Dios del cielo los va a abandonar si les armas una fiesta, les traes música, comida y muchachas sensuales. Estos van a caer y Dios los abandonará y son tuyos. ¿Se dan cuenta de la táctica? De la problemática que hay aquí. Hubo una terrible matanza. Y así Satanás ha pervertido al pueblo de Dios. Está en número 25. Es impresionante. Pero hubo fieles del pueblo de Dios. Pero sí, claro, ya se dieron cuenta ya tarde. E hicieron matanza de sus propios hermanos por lo que habían hecho. ¿Por qué? Tuvieron que hacerlo porque si no se hubiera pervertido todo el plan de Dios. Seguimos con la idolatría hasta el día de hoy. La cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz cristiana encima del templo. Nunca se honró una cruz como una insignia de una cruz para simbolizar a Jesús. Nunca hasta el siglo IV, cuando el rey Constantino, fundador de la Iglesia Católica, lo introdujo como un medio de adoración, incluyendo el domingo, que es el solar. Neptuno y Poseidón, antiguos dioses de la tormenta y del mar, representados como portatridentes. Y también una cruz en el altar que contiene tridentes en la catedral católica que le llaman San Pablo, en Londres. 3 tridentes son proyectados desde la cabeza del supuesto niño Jesús. También el rosario lo usaban los distintos dioses paganos, hasta los musulmanes. No se diga el papado, que son los inventores de esto. La aspersión hecha por antiguos adoradores del dios Dagón, aspersión como le llaman ahora agua bendita, es un ritual pagano que data desde muchos siglos atrás. La adoración de la madre y el niño se viene siguiendo desde Babilonia. No es bíblico. Muchas culturas paganas honran a la madre y al niño. La Iglesia Católica enseña que Cristo entra en la hostia, literalmente.
Dice Marcos 13:21, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y profetas falsos, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, lo crean. La aureola en torno de la cabeza de los dioses paganos, que le llaman el santo protector de los médicos a San Lucas, y le ponen la aureola también a un supuesto Jesús. Lo usan los paganos también, luego se lo ponen a Shiva, el dios destructor, y es en honor al dios solar, que también lo honraban Shamash en Ur de los Caldeos, el sol y la media luna. El sol y la media luna en bastantes culturas paganas como la de los egipcios. Y ahora el sagrario, el ostentorio, donde ponen la hostia, y el santísimo, que le llaman a este ídolo solar, el sol y la luna. El árbol de Navidad lo honraban también. Y había una venera, o verita le llaman también, o venera, con la que bautizan a los niños, a los bebés. El cura católico lo bautiza. Esto nació en Babilonia, donde bautizaron supuestamente a Tammuz. Se decía que la diosa Venus nació en una venera y con esa bautizan a los niños católicos. Aquí está Juan Pablo II bautizando con la venera, símbolo paganísimo. La plaza de San Pedro en Roma, ahí está el reloj solar, el obelisco. Cada columna representaba un dios, por eso hay una estatua en el techo de esas columnas. Aquí es donde se señala el solsticio y el equinoccio, el amanecer y el atardecer más largo del año, que empieza en Navidad hasta el Año Nuevo, y que fue traído por Calígula. Mucha imagen, mucha idolatría a partir de símbolos. Por cierto, el círculo que está en la parte de abajo del obelisco también tiene una representación femenina. Igual pasa con las fuentes de agua. No voy a entrar en detalle. Así que ahí está el femenino y el masculino. Y lo tienen en la plaza de San Pedro y le pusieron una cruz arriba de ese obelisco. María la Verita teniendo un brazo al niño sol. Esto es en el Vaticano, dentro de la Basílica de San Pedro. Vemos ahí ese símbolo que se pone, que es muy utilizado, como la cruz de Malta, por los papas, y que tiene una espada atravesada que representa el reino del Imperio Romano. Y aquí está Dagón. La leyenda cuenta que él fue el que lo salvó del diluvio. Y desde entonces lo honran. Por eso los fenicios y varias culturas paganas utilizaron este atuendo por medio de un sacerdocio en honor a Dagón. Vemos aquí también la tiara del Papa, que representa el sacerdote del dios Dagón. Aquí está Dagón, en Mesopotamia, con el arbolito de Navidad también. Esta foto fue tomada de Benedicto XVI. Es que aquí se ve muy clarito la cabeza de pescado que porta en su tiara. Y ese crucifijo representa que Cristo nunca ascendió al cielo. Lo utilizaron los brujos, los satanistas, creo que a partir del siglo XIV, por ahí más o menos. Y ahí está la glándula pineal también, en el bastón.
Y también la tiara que utilizaron los papas de 3 niveles que representa cielo, ah, es cielo, mar y tierra. Y en esa tiara dice Vicarius Filii Deis, que representa 666, que significa el representante de Dios en la tierra. Vean la mano, cómo saluda de los 2 dedos prominentes de Baphomet. 2 dedos prominentes de las 2 manos. Lo tiene también el supuesto San Pedro, en la Basílica de San Pedro, también señalando con los 2 dedos. Por eso los papas también saludan con 2 dedos. Aquí está Pío XIII, 12, Pío XII también. Y en la moneda del Vaticano, con los 2 dedos prominentes. Y luego los cargaban como lo hacían con los faraones. Todavía hasta Pío XII lo cargaban así varios súbditos, como considerándolo un dios en la tierra. Y los 2 dedos también. Ah, Pablo VI también fue portado así como un dios. Ah, allá en la Capilla Sixtina hay tantas imágenes demasiado paganas, muy reveladoras, de imágenes de ídolos, y como el zodiaco que aparece ahí en el piso. También en sus ventanas, el sol y luego el zodiaco. Aquí está el obelisco. Ver cuidadosamente cómo llevan a cabo un ritual simbólico, un acto sexual satánico en el Vaticano. Ahorita lo vamos a ver. Al tener el obelisco en medio del camino de 8 pasos a la iluminación en la Basílica de San Pedro. El Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente, tantas veces al día como lo sea posible. Ha adoptado el mismo rito de adoración satánica del dios Sol, Ra, de los egipcios, exactamente como lo hacían los egipcios. Él inclina el bastón y en medio de tanta gente lo coloca de tal manera que pueda coincidir la imagen con el obelisco que está en la plaza. De esa manera, él simbólicamente está entregando a todos sus súbditos a un ritual de idolatría sensual. Toro sagrado. Aquí está la piña de pino, la glándula pineal, que la tienen frente a la corte del Vaticano. Aquí se ve muy clara la glándula pineal en el bastón. Igual lo usaban los fenicios, los egipcios, varias culturas paganas que habían comprendido cómo controlar la glándula pineal y la honraban. Aquí está más claro lo que dije hace un momento, donde el sacerdote de Dagón coloca su bastón que coincida exactamente a la altura del obelisco. Toda la gente es entregada a un ritual sensual. Aquí está la escultura de pino más grande del mundo, se encuentra en la Plaza del Pino en el Vaticano. Estas imágenes, voy a pasar rápido por ellas, son imágenes que plasmó en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, un pintor, un artista homosexual, que tenía mucha obsesión por los hombres. Voy a pasar rápido, pero son muy obvias. Donde lleva sus figuras de hombres y mujeres desnudos. Esta es la Capilla Sixtina. Donde supuestamente el padre, que aparece en una figura del medio, dando la espalda, pero sin pantalones, sin túnica, descubriendo la parte íntima de atrás. Tuve que taparle, supuestamente es Adán. Vemos figuras con carneros, con machos cabríos, las mujeres con cuerpos de hombre y los hombres con posiciones femeninas.
No voy a entrar en detalles, pero esto es aberrante. Esto es aberrante. Son orgías. Supuestamente el Padre y el Hijo están ahí. Y todos son seres vivientes que rodean al Padre. Génesis 6:5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían esto, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. También lo que ocurrió entre Jezabel, la hija de Baal Peor, una satanista, sacerdotisa de Baal, con Acab, el apóstata, que era el rey del pueblo de Dios y que se había casado con Jezabel. Esto tiene que ver mucho simbólicamente hoy en día con el pueblo de Dios que se apostata de la fe y se une con la ramera. Debemos tener en claro que Dios pone la homosexualidad no como una enfermedad, sino al mismo nivel que los estafadores y los idólatras y avaros. Esto es lógico cuando comprendemos que al final de los tiempos el mismo Jesús tendrá autoridad para juzgar. Su juicio no puede ejecutarse sobre una persona víctima de una enfermedad, sino sobre una persona que haya amado más la oscuridad que la luz por su propia voluntad. Apocalipsis 13:11, la segunda bestia, Estados Unidos, que surge de la tierra. Noten cómo para que Estados Unidos pueda lograr el cumplimiento de Apocalipsis 13, donde hace la imagen de la bestia del papado, tiene que tener las mismas características que Babilonia o que el Vaticano, con esas figuras que he mostrado que son satánicas. También tienen una cúpula. Por cierto, la Casa Blanca se llama Capitolio en honor a la capilla capitolina. Por esa Casa Blanca del Capitolio corre el río Tíber, que se convierte en Potomac. En el Vaticano corre el Tíber. En el sistema judicial de los Estados Unidos se habla lenguaje latín, como aparece en el billete del dólar también. Las columnas, las pirámides, la estructura greco-romana se refleja también en los tribunales y edificios de gobierno de Estados Unidos. Aquí está el Tribunal Supremo, muy parecido al del Vaticano, idéntico. Por eso Washington DC, dice el diccionario, cuando recién se fundó Washington, se llamaba Roma Americana. Los arquitectos que construyeron la mayor parte de edificios históricos eran masones y lo hicieron con una intención satánica. Voy a avanzar. El billete del dólar. Ahí encierran muchos mensajes a través de sus símbolos. E plurus unum, en latín, como Roma. ¿Por qué no usan el inglés? Quiere decir, de muchos, uno. Y cuando dice In God we trust, no se refiere al Dios de los 10 mandamientos, sino al Dios masón. Annuit Coeptis, empresa aceptada, Novus Ordus Seclorum, al pie de la pirámide sin terminar.
nuevo orden secular, un mundo sin Dios. Y luego en los círculos representan um, idolatría, espiritismo, y aparece la cola de la serpiente cascabel, forrada de una telaraña. um, Ahorita lo podemos ver, pero en el número uno que aparece en el billete del dólar, en la parte superior derecha, en la curva donde empieza el número uno, aparece un búho que solo se ve con una lupa. Por eso habla como dragón Estados Unidos. Y luego el hexagrama, que pertenece a los judíos, que son házaros chamanes, chamanistas, y que son los que fíjense, si los judíos crucificaron a Cristo, estos judíos vienen a crucificarnos a nosotros, porque en realidad están trabajando para los jesuitas. Esa construcción, el Robert F. Kennedy, el Memorial Stadium, es un estadio, no voy a entrar en detalles, pero es una figura abominable. Y yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. Aquí también el memorial al presidente Lincoln es un acto sensual. El obelisco del monumento de Washington también es la fecundación, no voy a entrar en detalles, a través del falo y del círculo que acabo de mencionar. Aquí tenemos Washington, la Casa Blanca y los dos, el monumento y el estadio que acabo de mencionar, están en línea horizontal, porque se van a encontrar en la Casa Blanca para que haya una fecundación. ¿De quién? De un hijo de Lucifer. Por eso Estados Unidos hablaría como dragón. Por eso se derrumbaron las Torres Gemelas para establecer un tribunal ahí, después de que habían logrado, después de la Segunda Guerra Mundial, un tribunal internacional, como el de La Haya, como el de Ginebra, ahora lo tienen en Nueva York. Y Estados Unidos es la ONU, son dueños de la ONU, por medio de los Rockefeller y los Bilderberg. Y ahora ya hizo a un lado la ONU para no invitar a tantos países y creó la Junta de Paz, en la cual trajo sus invitados especiales que pagaban creo que 1.000 millones para participar en este proyecto, en la cual lo va a dirigir Estados Unidos en su proyecto Junta de la Paz. Acuérdense que dice 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. Por eso empieza el aljetreo. Primero era tranquilito Estados Unidos, ahora con Trump está hablando como dragón. Y noten, aquí está la Casa Blanca, ahí está el búho en el billete del dólar. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Ahí está la Casa Blanca, miren. Ahí se ve. Las patas del búho son avenidas muy amplias que conducen al Capitolio. Los ojos son dos parques. Pero visto de una toma aérea, es un búho. Por eso aparece en el billete del dólar. En el número 1, donde está la curvita del 1. Y también en Dallas, Texas, aparece un edificio en forma de búho que tiene que ver con las reservas federales de Estados Unidos. Por eso habla como dragón. Noten las calles, fueron trazadas de Washington, específicamente para reflejar símbolos satánicos como el pentagrama. El pentagrama, la bandera de Estados Unidos no tiene estrellas, tiene 50 pentagramas. Por eso el pentágono. Ok, aquí la estatua del Mitra alumbrado que le dieron los franceses a Estados Unidos, en realidad no fueron los franceses, bueno, fueron masones, jesuitas franceses, que representa al rey Constantino, que honraba a Mitra, y representa a Baal, el dios solar.
del que hemos venido hablando. Y por eso la antorcha representa a Fósforo, que era reconocido en la mitología griega como Lucifer. Y la corona, el sol. Por eso es que en Estados Unidos se va a dar la ley dominical. Será el último que haga el hombre contra Dios, porque procederán las 7 postreras plagas. Águilas romanas, miren lo que dice la Biblia. Durante 7 años un hombre recorría constantemente las calles gritando, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén. Finalmente lo apedrearon y murió donde él profetizó que iba a quedar. Jeremías 6:8 dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desolación, en tierra no habitada. Miren lo que dice aquí. He aquí que viene un pueblo de la tierra del norte, una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y lanza empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo bramará como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila. ¿Por qué? Dice el 47, porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás por tanto a tus enemigos. El verso 52 dice, pondrás sitio en todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos fortificados que tú confías, y en toda tu tierra sitiará pues todas las ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Águilas, águilas, noten cómo está anunciando un símbolo que representa destrucción, guerra. Medo-Persia, un águila. El imperio griego, un águila bicefálica. El imperio bizantino, bicefálica también. Reyes católicos de España, un águila. Escudo mexicano, un águila. Y el de Roma, exactamente el escudo que pusieron en el año 70 el general Cestio Galo. Era un águila representando al sol. Oseas 8:1, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Por cierto, también Rusia tiene el águila bicefálica, que representaba o representa al Sacro Imperio Romano. El águila bicefálica. También México lo tiene la UNAM, la universidad. Habacuc 1:8 dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. El Sacro Imperio Católico tiene águila bicefálica. No va a ser problema para que Estados Unidos domine incluso a China y a Rusia, porque está financiado por la banca mundial de los jesuitas. Y ahí están todas sus banderas, sus caballerías. ¿Ven cómo Rusia tiene ese símbolo? Ahí está Vladimir Putin. Albert Pike, que escribiera el libro Morales y Dogma. Es impresionante el plan que tienen ellos contra nosotros, el pueblo de Dios. Aquí está el sello de Estados Unidos, un águila. Por un lado tiene 13 flechas y por la otra 13 hojas de olivo, que representa que por medio de la guerra iba a lograr la paz y seguridad que están proclamando hoy en día. Y luego, en la cabeza del águila, puede formarse un hexagrama que representa Rothschild, que representa un sello rojo que fue creado por medio de los jesuitas, los házaros, que son los judíos. 13 líneas, 32 plumas de un ala, 33 de la otra, el grado máximo del rito de York de la masonería, 13 plumas en la cola. Un águila mirando siempre hacia la derecha. En la misma águila que portaba Roma. Ahí lo tenemos.
el águila que mencionamos de Roma. Aquí lo vamos a ver. Miren cómo también el águila de Roma miraba hacia la derecha. Bien, quiere decir que van a destruir la ley. Estados Unidos va a pisotear el sábado. Y Santiago 2.10 dice que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todo. Será lo último que el ser humano haga contra Dios. Ya casi terminamos. ¿Qué necesitan las células de tu cerebro encargadas de formar recuerdos para comunicarse adecuadamente? Zinc. Según una investigación realizada por investigadores del Centro Médico Universidad de Durham del Instituto Teológico de Massachusetts, los investigadores han logrado observar el zinc en acción mientras regulaba la comunicación entre las neuronas del hipocampo, donde se producen los procesos de aprendizaje y memoria, donde una perturbación de la comunicación puede contribuir a la epilepsia. El estudio ha sido publicado en la revista Neuron. Uno de los mitos más graves que existen actualmente en que podemos tener una moral sin las normas de la Biblia está en parte al lavado de cerebro de los medios de comunicación y la creencia evolucionista de que somos animales intentando ser demócratas. Si cada uno formara sus propias reglas morales, ¿qué autoridad tendríamos de culpar a los nazis del sangramiento del holocausto que causaron? Ellos, al igual que la sociedad moderna, solo defendían sus creencias y nada de lo que hicieron para ellos fue inmoral. Por eso vemos esas imágenes satánicas que provienen del Vaticano. Despierten, yo les digo a mis hermanos católicos, porque Dios tiene pueblo, también en la Iglesia Católica y en otras religiones. Estos mensajes tienen que llevarlos a despertar sus conciencias. Todas las asociaciones religiosas están controladas por el Vaticano, todas, a través de un registro constitutivo ante la ley. En Estados Unidos es la 301C3. Vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. Dice aquí, la mente controla todo el ser. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. La mente, la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan su vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al alajero que contiene ese tesoro. El Señor me ha mostrado, dice la sierva del Señor, el peligro que estamos de dejar que nuestra mente se llene de pensamientos y congojas mundanales. Vi que algunos ánimos son alejados de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia porque leen libros excitantes. Otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de comer, beber y vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado y por lo tanto piensan que pueden continuar algunos años más y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. Vi que hay gran peligro en estas cosas, porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda excluida, y no hay en nuestra frente lugar para el sello del Dios vivo. Problemas, incertidumbre, ansiedad, angustia, solo por querer conocer el futuro. No nos pertenece el futuro, proviene de Dios. Él le pertenece a Él. El presente es por la gracia de Cristo. Tenemos que vivir día a día como si fuera nuestro último día de vida y estar en paz con el Eterno. Para poder ofrecerle a Dios un servicio perfecto, debemos tener un concepto claro de los requerimientos. Debería usar el alimento más sencillo preparado en la forma más simple de manera que no se debiliten los delicados nervios del cerebro, ni se entorpezcan ni se paralicen, incapacitándolo para discernir las cosas sagradas o considerar la expiación, la sangre purificadora de Cristo, como algo inestimable. Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano con su propio dedo todopoderoso. Cada nervio y músculo, cada don mental y físico debe conservarse puro al servicio del Creador. Consejos sobre régimen alimenticio, el dominio del apetito, adorando en el santuario del apetito pervertido. Por eso Dios nos dio la reforma pro salud.
Comer carne es solo un síntoma de que no se respeta la reforma pro salud, pero esta abarca muchos más aspectos. Esta presentación no pretende que el asunto de la carne sea el único que tengamos que tener en cuenta, pero entendemos que es muy importante. Pro salud, primero Dios, respiración correcta, óptimo ejercicio, siempre temperancia, agua pura, luz solar, alimentación sana basada en Génesis 1:29 y descanso apropiado. Pro salud. Una dieta nueva. Dice, edificarán casas, dice Apocalipsis 22, y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Los redimidos tendrán que abandonar la carne, porque en el cielo no se le va a quitar la vida a ningún animal. Porque si no, van a ir a sufrir al cielo, entonces Dios no los va a llevar a sufrir. Al que venciere le dará a comer el árbol de la vida, dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la misma. Las ropas que representan el vestido de bodas, la justicia de Cristo, su propio carácter reflejado en su pueblo. El árbol de la vida. Y bien, tenemos aquí unas citas bíblicas que solamente las voy a dictar para comprender 7 pasos. Desde Génesis 1:29, nuestra dieta. Luego Génesis 2:18, lo que Dios determina que sería el alimento. Levítico 7:11 al 17, alimentos limpios y alimentos carnes inmundas. En Éxodo 16 y Salmo 78 también declara acerca de la dieta de Dios. Y en Apocalipsis 14 está el maná en el arca del pacto. Así que en el cielo, Isaías 65:21, Miqueas 4:4 y Apocalipsis 22:2 declara Dios cuál será el alimento de los redimidos en el cielo. No figura para nada la carne. Por eso vemos en estos 7 pasos la abnegación que representa la crucifixión. Negarnos al yo y recibir a Cristo. Y su método alimenticio. Porque en el cielo tendremos que tener todos la misma dieta y nadie debe extrañar nada de este mundo. Como los egipcios cuando salieron, los hebreos que salieron de Egipto, extrañaban la carne, las ollas de Egipto, dice, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Una terrible plaga los exterminó, los postró en el desierto. ¿Por qué es importante la reforma pro salud? Es parte del Evangelio. Está el Ministerio Médico 3:42 y Consejo sobre Régimen la 36. 2. Ayuda a conseguir el máximo desarrollo físico y mental y espiritual. Consejo sobre Régimen número 24. Mejora el carácter. Comentario bíblico, tomo 1. Evita enfermedades. Igual, Consejo sobre Régimen 20. Hace nuestro trabajo para Dios más efectivo. Consejo sobre Salud 120. Es resultado de la conversión. Testimonios especiales. Serie A, página 54. Muy bien. ¿Qué castigo la maldad de los la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen? Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres, por la herencia y por el ejemplo. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física. Se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Patriarcas y Profetas, capítulo 27.
El tiempo se termina y no estamos preparados. Hay una obra que debemos de hacer y la tenemos descuidada. La reforma pro salud no dice que es la clave o la llave, es la cuña de entrada. La cuña se utiliza donde algo imposible abrir con las manos. Así que la reforma pro salud, Génesis 1:29 nos prepara como médicos misioneros y la reforma pro salud, aprendiendo a sanar enfermedades y aliviar dolores. Muchos querrán saber en quién creemos y a quién adoramos, y de esa manera que el Evangelio se predicará por testimonio, no por palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hasta pronto, si Dios permite.